Bueno, hay una sensación que de un modo u otro resulta ser casi universal. Es esa ansiedad latente que de repente aparece sin avisar, o ese arrepentimiento repentino por una decisión que se tomó hace 10 años. Sí, o esa preocupación constante, casi asfixiante, por un futuro que ni siquiera ha llegado. Exacto. Es en esencia esa voz en la cabeza que nunca jamás se calla. Y para cualquiera que haya sentido alguna vez que su propia mente funciona como una prisión, que se siente atrapado en un laberinto de pensamientos agotadores y necesita una salida real, pues el análisis a fondo que vamos a hacer hoy propone una perspectiva completamente diferente. Desde luego, hoy vamos a hacer una exploración exhaustiva de un concepto que rompe con prácticamente todo lo que la sociedad occidental asume sobre la identidad humana. Eso es. Vamos a desmenuzar las ideas centrales de un texto que se aleja muchísimo de los típicos manuales teóricos con frases hechas. Funciona más bien como un manual de supervivencia o un mapa para la psique humana. Hablamos claro de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Y fíjate, lo verdaderamente interesante aquí no es solo la teoría que expone, sino el lugar desde el cual se articula. No estamos ante un académico que ha estudiado los recovecos de la mente desde la comodidad de un despacho. Para nada. Estamos ante alguien que llegó a los límites más extremos del sufrimiento psicológico. Mm, Ese contexto es fundamental para entender por qué este libro ha resonado con tantas personas. No es alguien dando lecciones desde una torre de marfil. Para quien nos escucha y busca entender de qué trata este texto exactamente, vamos a recorrer el camino que propone el autor. Arrancaremos con su propia historia de transformación, que es bastante radical. Muy radical, sí. Y después entraremos en la idea más desconcertante de toda su obra, esa afirmación de que los seres humanos en realidad no son su mente. Sí, que eso cuesta de asimilar al principio. También hay que diseccionar un concepto muy particular que él llama el cuerpo del dolor, para finalmente poner todo esto bajo la lupa y ver si realmente es una filosofía práctica para lidiar con el mundo real o si peca de ser una simple vía de escape. Claro, porque siempre surge esa duda. Pero a ver, para entender el mensaje hay que entender al mensajero. Todo empieza con una noche específica que lo cambió absolutamente todo. Hay que poner en perspectiva quién era Eckhart Tolle antes de escribir una sola palabra sobre la conciencia o el momento presente. Porque su juventud no fue precisamente un camino de rosas. En absoluto. Estuvo marcada por una profunda oscuridad. Hasta los 29 años vivió en un estado de ansiedad casi continua, salpicada por periodos de una depresión tan severa que rozaba las tendencias suicidas. Esta experiencia de vida es precisamente lo que dota de una autoridad inmensa su mensaje. Es la voz de alguien que estuvo asomado al abismo durante años. Ya. Y el texto relata que una madrugada, poco después de cumplir esos 29 años, se despertó con un sentimiento de terror absoluto. Sí, un terror paralizante. Todo en el mundo le parecía ajeno, hostil, sentía un aborrecimiento abrumador por su propia existencia. Hay una vulnerabilidad tremenda en esa confesión. Es sobrecogedor intentar comprender ese nivel de desesperación sostenida en el tiempo. El relato cuenta que en medio de ese ataque de pánico nocturno había un pensamiento que no dejaba de repetirse en su cabeza, una y otra vez como un disco rayado. Decía, no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Exacto. Y aquí es donde la narrativa da un giro fascinante, casi como si fuera un thriller psicológico, porque su propia mente colapsó ante la lógica de esa misma frase. Sí, es el momento del quiebre absoluto. Tolle analiza esa frase de «no puedo seguir viviendo conmigo mismo» y de repente se da cuenta de la extraña peculiaridad de ese pensamiento. Se plantea una cuestión lógica fulminante. Se dice, a ver, ¿soy uno o soy dos? Claro, porque la gramática misma de la frase implica una dualidad. Eso es. Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos entidades, el yo y el mí mismo, con el que ese yo ya no puede convivir. Concluyó que solo uno de los dos podía ser real. Esta revelación o esta disociación repentina fue tan potente y tan extraña que su mente literalmente se detuvo. Se apagó. El torrente de pensamientos desapareció por completo. Describe que se sintió arrastrado hacia un vacío, sintió un terror inicial y luego escuchó una especie de voz interior que simplemente le decía «no te resistas a nada». O sea, se rinde por completo. Y lo que ocurre a la mañana siguiente es lo que realmente invita a la reflexión profunda.
Cuenta que se despertó con el canto de un pájaro en la ventana, pero afirma que nunca había oído un sonido así antes. Lo describe de una forma preciosa. Sí. Dice que si un diamante pudiera producir un sonido sería idéntico a ese canto. Al abrir los ojos, la luz que entraba por las cortinas, los muebles, las paredes, todo le parecía fresco, prístino, como si acabara de nacer a este mundo. Pasar de la desesperación más absoluta a un estado de paz ininterrumpida de la noche a la mañana suena casi a ciencia ficción. Suena increíble, ¿sí? Que la psique humana tenga la capacidad de experimentar una transformación tan radical, de verdad, invita a replantearse todo lo que se da por sentado sobre el dolor emocional crónico. Da una esperanza tremenda para quien lleva años sufriendo. Es un replanteamiento profundo y fíjate, nos lleva directos a la premisa más provocadora de todo el texto, que es el núcleo absoluto de su enseñanza. Tolle señala lo que él considera el error fundamental de la filosofía occidental, afirmando categóricamente: usted no es su mente. Una frase que choca bastante. Choca muchísimo. Para sostener esto, ataca de frente uno de los pilares del pensamiento moderno, la celebérrima frase de René Descartes de «pienso, luego existo». Madre mía, atreverse con Descartes. Pues sí, según el análisis de Tolle, ese fue un error trágico para la humanidad. Descartes equiparó el ser, o sea, la identidad más profunda del individuo, con el mero hecho de pensar. Para Tolle, el pensador compulsivo, que es el estado en el que vive la inmensa mayoría de la población, se encuentra en un estado de separación aparente, habitando un mundo enfermizantemente complejo de problemas continuos. Ya. El pensamiento incesante no es el estado natural. Se ha convertido a nivel colectivo en una verdadera enfermedad. Pero choca de frente con siglos de educación. Equilibrar el ser con el intelecto es la base de nuestra sociedad. Si una persona deja de identificarse con sus pensamientos, con su intelecto, con sus recuerdos y sus proyecciones, ¿qué queda exactamente? Claro, es el vacío al que tenemos tanto miedo. Y a un nivel más cotidiano, ¿cómo se logra observar al que piensa cuando los pensamientos están gritando, recordando fracasos recientes o anticipando desastres económicos? Cuesta mucho creer que uno pueda simplemente desconectarse de esa voz así sin más. Es una duda muy lógica. Y de hecho es el principal obstáculo al que se enfrenta cualquiera que lea el texto por primera vez. Para responder a esto, hay que desglosar el concepto del ego. Que aquí no significa tener el ego subido o ser un creído. No. En este contexto el ego no se entiende como vanidad o arrogancia, sino como el falso yo creado por la mente. La mente en su estado puro es un instrumento magnífico, es una herramienta de supervivencia y cálculo buenísima. El problema surge cuando la herramienta se convierte en el amo, y el individuo cree que es la herramienta. O sea que nos ha poseído nuestra propia herramienta. Exacto. Este falso yo, el ego, es inherentemente vulnerable e inseguro, y por eso necesita desesperadamente el tiempo para sobrevivir. ¿Necesita el tiempo? ¿A qué se refiere con eso? Pues que busca constantemente su identidad buceando en el pasado, intentando justificar quién es en base a lo que le ocurrió. Yo soy mis traumas, yo soy mis éxitos, yo soy mi historia. Y simultáneamente busca su salvación o su plenitud en el futuro. Para el ego, el momento presente es un estorbo. Apenas existe o lo ve únicamente como un medio insatisfactorio para llegar a un fin futuro. Por eso nunca estamos contentos donde estamos. Eso es. Por eso el presente es el mayor enemigo del ego. Tolle utiliza una comparación muy gráfica para ilustrar esto de la voz en la cabeza. Menciona esas personas que a veces vemos cruzando la calle, que van hablando o murmurando solas en voz alta, totalmente atrapadas en un diálogo fantasma. Es una comparación dura, la verdad. Porque ver a alguien hablando solo por la calle suele asociarse inmediatamente con la locura o el delirio. Sí, pero el argumento central aquí es que el resto de la sociedad considerada normal hace exactamente lo mismo, con la única diferencia de que no lo hacen en voz alta. Es verdad. Esa voz interior está continuamente comentando, juzgando, comparando, quejándose. Revisa una conversación que ocurrió ayer pensando en lo que se debió haber respondido. O ensaya posibles desastres para una reunión que tendrá lugar la semana que viene. Constantemente. Es agotador. Es como vivir con un inquilino indeseable en la cabeza que drena por completo la energía vital. Reconocer que esa voz es solo una herramienta descontrolada, un disco rayado y no la esencia de la persona,
parece ser el primer paso indispensable. Y ese paso consiste, metafóricamente, en encender la luz de la conciencia. El error común es intentar forzar a la mente a callarse, lo cual solo genera más tensión y más ruido mental, porque al final es la mente luchando contra la mente. Claro, es como decirte aquí mismo, no pienses en un elefante rosa. Exactamente. La propuesta es distinta. Se trata de escuchar esa voz sin juzgarla, actuar como un testigo silencioso. En el momento en que alguien nota ese parloteo interno y se da cuenta de que ahí está la voz hablando y aquí hay una presencia escuchándola, se introduce una nueva dimensión. Ese yo que observa. Eso es. Ese yo que observa no es un pensamiento más, es el ser. Al observarlo sin alimentarlo con identificación, el pensamiento pierde su poder, pierde su energía y eventualmente se aquieta. Vale, esa idea de observar la mente explica muchas cosas, pero genera un nuevo interrogante bastante lógico. Si todo es solo una voz, una simple inercia mental, ¿por qué a veces el sufrimiento se siente tan físico? Hay momentos en los que una emoción negativa no es solo un pensamiento, se siente como un peso real en el pecho o un nudo en el estómago. Y el texto profundiza en esto con un concepto que resulta bastante perturbador, que es el cuerpo del dolor. Así es. Si la mente condicionada es esa voz incesante de la que hablábamos, el cuerpo del dolor funciona casi como un parásito emocional que habita en el individuo. El libro lo describe como una acumulación de sufrimiento del pasado. Una mochila que llevamos todos. Sí. Son todos esos dolores emocionales que en el momento en que ocurrieron no se enfrentaron, no se sintieron plenamente ni se aceptaron. Al no ser procesados, dejan un residuo de dolor. Ese residuo se acumula a lo largo de los años formando un campo de energía negativa que sobrevive en la mente y en el cuerpo físico. Madre mía, suena hasta tétrico. Lo es. Y este cuerpo del dolor tiene una mecánica de supervivencia fascinante. Puede estar en estado latente, totalmente dormido durante días o meses, o puede activarse repentinamente ante el mínimo estímulo. Y lo verdaderamente complejo de entender es que, como cualquier entidad, su instinto principal es sobrevivir. Para hacerlo necesita alimentarse de energía que sea compatible con la suya propia. Es decir, se alimenta exclusivamente de más dolor, de tristeza, de ira, de drama y de negatividad. Dar voz a esta mecánica, fíjate, explica muchísimos comportamientos que vistos desde fuera parecen completamente irracionales. De repente cobra sentido por qué de forma totalmente inconsciente los seres humanos a veces buscan el conflicto. Pensemos en una situación cotidiana, una discusión de pareja que surge de la nada por un vaso mal colocado. O un ataque de ira desproporcionado al volante porque otro coche no puso el intermitente. Totalmente. En esos momentos no es que la persona en su sano juicio y desde la calma decida amargarse el día. Es que su cuerpo del dolor se ha despertado, tiene hambre y necesita generar una situación dramática para alimentarse de la negatividad resultante. Entender esta dinámica estructural cambia radicalmente la manera en que uno se percibe a sí mismo y a los demás durante un estallido emocional. Sin duda. Modifica la percepción por completo porque se deja de ver a la persona como inherentemente mala o irascible y se empieza a ver a un individuo poseído por una carga emocional antigua. Además, el texto hace un apunte histórico y sociológico sumamente relevante sobre este tema. Sí, lo del cuerpo del dolor colectivo. Exacto. Tolle dedica un espacio a explorar lo que denomina el cuerpo del dolor colectivo. Argumenta que aunque todos los individuos acarrean su propio sufrimiento personal, existen colectivos que soportan una carga infinitamente mayor debido a la historia. Habla de manera muy específica sobre las mujeres y el cuerpo del dolor colectivo femenino. Un tema importantísimo. Señala el inmenso sufrimiento acumulado a lo largo de milenios. La subyugación sistemática, la esclavitud física, la explotación y la pérdida de autonomía. Menciona incluso cómo los procesos físicos como la menstruación a menudo actúan como un detonante que activa esta profunda carga de dolor histórico. Fíjate qué interesante vincular algo fisiológico con esa memoria emocional colectiva. El argumento de Tolle es que para que se produzca una verdadera evolución en la conciencia humana es absolutamente vital transmutar este dolor. Y apunta que precisamente por estar a menudo más en contacto con el cuerpo interior, las mujeres podrían tener una mayor predisposición o facilidad para disolver este cuerpo del dolor colectivo y anclarse en la presencia. Es un matiz importantísimo que le da una dimensión mucho más amplia a la obra.
Reconocer que el individuo no solo lidia con sus traumas infantiles o sus malas experiencias, sino que también es portador de una memoria histórica de sufrimiento. Ahora bien, volviendo a la aplicación práctica, a cómo se vive esto en el día a día, ¿cuál es el mecanismo de defensa? Porque si alguien que nos escucha toma conciencia de que lleva este parásito emocional dentro alimentándose de su ira y sus tristezas, la primera reacción, el instinto más primario, sería intentar destruirlo, luchar contra él con todas las fuerzas. Y hacerlo sería caer en otra trampa monumental dictada por el ego. Luchar contra el cuerpo del dolor es crear más resistencia, más conflicto interno. Y resulta que el conflicto es exactamente el alimento que el cuerpo del dolor necesita para hacerse más fuerte. O sea, si lucho contra él, ¿le doy de comer? Exactamente. La herramienta para disolverlo es la misma que se emplea para silenciar la mente parlanchina, la conciencia testigo. La clave está en la observación pura. Cuando alguien siente que una emoción densa empieza a subir, una punzada de ira, una ola de miedo irracional o un deseo repentino de iniciar una discusión hiriente, el objetivo es reconocerla internamente, decir, ahí está el cuerpo del dolor despertando. Simplemente observarlo. Al observarlo conscientemente, sin juzgarlo y sobre todo sin decir soy una mala persona por sentir esto, se corta el cordón umbilical que une esa emoción al pensamiento. Ya no puede usar la mente para generar una cadena de pensamientos destructivos y victimistas que retroalimenten la emoción. Al mantener el foco de la conciencia sobre esa energía, comienza a transmutarse. Pierde su inercia como si la luz directa de la atención la disolviera poco a poco. Es un ejercicio de contención brutal. Es aislar la emoción para quitarle el oxígeno en lugar de echarle leña al fuego con pensamientos. Pero claro, al llegar a este punto de la exploración siempre surge una postura más cínica o una objeción que hay que abordar de frente. Todo este planteamiento sobre vivir únicamente en el presente, observar las emociones, no proyectarse al futuro y dejar de lado el pasado, suena muy iluminador. Pero la vida humana tiene facturas que pagar, tiene enfermedades que tratar, hipotecas y responsabilidades laborales. ¿Cómo se diferencia entre anclarse en el ahora, viviendo con presencia, y convertirse en alguien completamente irresponsable que se desentiende de las obligaciones del futuro? ¿No es esta una simple filosofía de evasión para no afrontar la dura realidad? Es la objeción más común y, desde un punto de vista intelectual, la más lógica. Y, a ver, el texto no ignora esta realidad en absoluto. De hecho, traza una frontera nítida y absolutamente crucial entre dos formas distintas de utilizar el tiempo, lo que llama el tiempo del reloj y el tiempo psicológico. Vale, explícanos esa diferencia porque es clave. El tiempo del reloj es pragmático y totalmente necesario para funcionar en el mundo de la forma. Se utiliza para aprender de un error cometido en el pasado y no repetirlo, para agendar una reunión de trabajo, para planificar la ruta de un viaje o para calcular los ahorros necesarios para la jubilación. Es el uso de la mente como una herramienta práctica, haciendo su trabajo y luego volviendo a un estado de reposo. O sea, la mente en su función original y útil. Eso es. La disfunción mental crónica aparece cuando el tiempo del reloj se transforma inadvertidamente en tiempo psicológico. Para visualizar bien esa frontera que parece muy sutil, ¿cómo se vería esa transición del tiempo práctico al drama en una situación real del día a día? Imagina una situación mundana pero estresante. El coche se avería de noche en medio de una carretera vacía. El tiempo del reloj entra en juego para analizar los hechos objetivos. El motor ha fallado, estoy a 5 kilómetros del pueblo más cercano y tengo batería en el móvil. Es la mente evaluando opciones para resolver el evento temporal. Hasta ahí todo bien, resolviendo un asunto práctico. Sin embargo, casi de inmediato, el ego suele tomar el control y entra el tiempo psicológico. La mente empieza a generar una narrativa de sufrimiento basada en el pasado y el futuro. Empieza a decir, siempre me pasa lo mismo con los coches, qué mala suerte tengo, el mecánico seguro que me va a cobrar una fortuna, no tendré dinero para pagar el alquiler este mes, mi jefe me va a despedir por llegar tarde mañana. Una bola de nieve imparable. Total. Se ha creado una montaña de angustia mental que no aporta absolutamente ninguna solución a la avería del motor. Por eso, Tolle lanza una prueba de fuego al lector, una pregunta demoledora. Pide concentre su atención en el ahora y dígame qué problema tiene en este exacto momento. No dentro de 10 minutos ni mañana por la mañana, en este preciso segundo. Al hacer ese ejercicio, fíjate si verdaderamente uno detiene la maquinaria mental y observa el milisegundo exacto en el que está respirando. La respuesta, a menos que se esté en medio de una emergencia física vital inminente, es que no hay ningún problema.
Ninguno. Es un cambio de perspectiva vertiginoso. Revela que la inmensa mayoría de los llamados problemas son puras ilusiones mentales, proyecciones abstractas que necesitan inevitablemente el pasado o el futuro para mantenerse vivas. En el estricto ahora, despojado del relato mental, lo que hay no son problemas, sino simples situaciones. Esa es exactamente la distinción vital que propone el libro. Situaciones versus problemas. Una situación es algo neutro, que está ocurriendo de facto en el momento presente. Volviendo al ejemplo del coche averiado, esa es la situación objetiva. El motor no funciona. Ante cualquier situación en el ahora, solo existen tres respuestas racionales y funcionales. ¿Cuáles son? La primera, la situación se acepta completamente. Dices, estoy aquí parado y no hay más. La segunda, se toma acción para resolverla, llamo a la asistencia en carretera. O la tercera, la persona se aleja de ella, deja el coche y camina hacia el pueblo. No hay más opciones sanas. ¿No las hay? Cualquier otra reacción adicional, como la queja, la indignación, el victimismo, pertenece al dominio del tiempo psicológico. Es el ego fabricando un problema para generar una identidad basada en el sufrimiento, pero que, como decíamos antes, no arregla el motor del coche para nada. Comprender esto a un nivel profundo aporta una claridad que debe sentirse como quitarse una armadura de plomo de los hombros. Saber que por debajo del caos de la superficie, más allá de las facturas acumuladas, las discusiones pendientes o los contratiempos diarios, existe una dimensión de paz indestructible a la que siempre se puede acceder simplemente prestando atención al momento presente. Si recapitulamos todo lo que hemos abordado hoy, queda claro que este texto no busca que el lector adquiera nuevas creencias filosóficas complejas, ni propone apagar la mente a la fuerza. No se trata de forzar nada. El verdadero viaje es pasar de ser un esclavo inconsciente de una mente condicionada a convertirse en el observador silencioso. Cuando la mente deja de ser el amo indiscutible y vuelve a su lugar como una herramienta al servicio del momento presente, se recupera esa quietud. Es una invitación constante a la práctica para quien nos escucha. La próxima vez que alguien sienta que la ansiedad le desborda o que un comentario trivial despierta unas ganas irrefrenables de iniciar una discusión hiriente, el reto es recordar dar ese pequeño paso atrás hacia el interior. Observar la emoción pura. Eso es, reconocer ese cuerpo del dolor exigiendo su ración de drama y simplemente iluminándolo con la conciencia, tomar la decisión de no convertirse en la emoción. Y oye, con este planteamiento de vida tan revolucionario sobre la mesa, yo creo que hay una derivada de todo esto que escapa al ámbito puramente individual. Totalmente. Y es una derivada que merece una profunda reflexión. Si analizamos la estructura misma de nuestra civilización, nos damos cuenta de que todo nuestro mundo está edificado sobre los cimientos del ego y del tiempo psicológico. A nivel global, dices. A nivel global. Nuestras guerras territoriales nacen de agravios del pasado. Nuestros sistemas económicos están impulsados por una proyección constante hacia un futuro de crecimiento infinito y codicia, e incluso las instituciones sociales a menudo se sostienen sobre la promesa de una salvación futura o el miedo a la escasez. Todo el engranaje social necesita del conflicto, de la insatisfacción y de la huida del momento presente para seguir girando. Es una visión muy reveladora. Lo es. Por eso, la pregunta monumental que queda flotando para cerrar este análisis es: ¿qué le ocurriría a nuestro mundo tal y como lo conocemos si una masa crítica de la humanidad despertara repentinamente al poder de la hora? ¿Acaso las estructuras de poder, de consumo y de conflicto colapsarían por completo ante el peso de un silencio mental colectivo y pacífico? Madre mía. Es un escenario fascinante para dejar abierto a la reflexión. Un placer haber compartido este análisis a fondo. Hasta la próxima. Hasta pronto.